Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a el ciclo 2025 del programa de ECO COVID prolongado para América del Sur. Sean todos muy bienvenidos, los saludamos, les agradecemos que nos saluden por el chat y nos indiquen de dónde se conectan. Y bueno, aquí del equipo de ECO, Universidad de la República, los saludamos a todos y vamos a dar inicio a nuestra primera sesión del año. Como saben, este es un programa de teleclínicas destinado a América del Sur, coordinado por ECO, Universidad de la República, Facultad de Medicina y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil, que se reúne cada 15 días aproximadamente, siempre los lunes en este horario, y que está destinado a personal de salud de todos los niveles de atención, especialistas e investigadores en el tema de COVID prolongado. Los coordinadores del programa, algunos de ellos aquí presentes en la sesión de hoy, la doctora María Pía Diniz Ribeiro, del INI Fiocruz, que va a ser una de nuestras coordinadoras hoy, y la doctora Mariana Guirado, de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de nuestra facultad, también allí presente. Y hoy, no por otras actividades no conectados, pero el profesor Henry Cohen, el profesor Fernando Tomasina, el doctor Federico Roca. Y bueno, vamos a tener hoy la presentación y tener el honor de contar con el doctor Douglas Fraser. Ahora María Pía lo va a presentar como corresponde. Lo que me cumple es recordarles que mantengan en lo posible su cámara encendida, el micrófono apagado, salvo cuando vayan a intervenir en el intercambio. Les recordamos que tienen en el botón de interpretación que tienen al pie de su pantalla la opción de escuchar a nuestras intérpretes que están allí conectadas haciendo, en este caso, la triple interpretación español, inglés y portugués. Nuestro invitado de hoy va a hablar en idioma inglés. Y bueno, recuerden levantar la mano cada vez que quieran participar en el intercambio que se va a dar a posteriori de la presentación del doctor Fraser. Entonces, sin más, María Pía, te doy la palabra para que puedas presentar a nuestro invitado. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de la primera presentación del año 2025. Quisimos empezar con una presentación muy especial. Todas son especiales, todas son maravillosas, pero esta específicamente tiene algo más, porque el doctor Douglas Fraser de la National University de Ontario en Canadá es un gran aliado en la investigación de long COVID. Trabaja con Proyecto ECO, con nosotros, conmigo en Fiocruz. Tiene muchas presentaciones sobre la investigación sobre proteomas plasmáticos. Y estamos orgullosos de empezar el año con una presentación dada por él. Yo soy sospechosa, pero creo que hay mucho por delante a partir de la investigación realizada por su equipo. Agradezco muchísimo al doctor Douglas y le paso la palabra. Muchísimas gracias. Les voy a mostrar entonces mi presentación. Entonces, me solicitaron que hablara del proteoma plasmático en el COVID prolongado, pero voy a dar un paso atrás para hablar de algunos de los datos clínicos primero que hicieron que fuéramos en esta dirección. Y como decía María Pía, mucho comenzó con nuestros colegas y amigos en Río. El primer estudio, que lo llamamos LC Optimize, fue un estudio de cohorte multicéntrico internacional para identificar los subfenotipos del COVID prolongado. Se hizo en Canadá, Estados Unidos, en Lusaka, Zambia y, por supuesto, en Río.
Registramos 5.966 pacientes. Bueno, el número final fue 5.561, 154 no cumplían con los criterios. Los pacientes con pruebas SARS-CoV positivo tuvieron resolución de los síntomas dentro de 3 meses. Si ustedes miran en A, allí ven la distribución de los pacientes y el momento en que los vimos. De manera que los pacientes todos comenzaron a los 3 meses utilizando la definición de la Organización Mundial de la Salud y tenemos números bastante parejos entre hombres y mujeres a edades similares y los datos se recogieron de los 3 meses a los 4 años dependiendo de los pacientes y en edad iban de los 14 hasta los 98 años. El mayor número de síntomas cayó en las categorías neurológicas, seguido de respiratorio y luego sistémicos. Y ustedes ven allí la distribución de los síntomas con fatiga y disnea, que son los que guían, seguido de mialgia, artralgia, etcétera, etcétera. Los síntomas que estuvieron presentes durante el episodio agudo de COVID, ven allí, fueron separados de los que fueron COVID prolongado positivo y negativo, y allí tienen cifras bastante importantes también. Y si miramos los síntomas del COVID prolongado y le restamos los que ocurrieron en agudo, en rojo son los que persistieron y en azul los que desaparecieron. Vieron ustedes, tienen artralgia, fatiga, debilidad extrema, disnea, etcétera. Y los que desaparecieron fueron fiebre, tos, rinorrea, dolor de garganta, etcétera. Miramos los datos a partir de la perspectiva de los datos que estaban circulando, de los virus que estaban circulando en cada momento. Y como ustedes ven, en Canadá, alfa, delta, beta, ven ustedes allí. En Río tenían más otras. En Lusaka la variedad delta fue la predominante. En los diferentes lugares fueron diferentes variedades y luego tomamos esas variantes y las asociamos con los síntomas que estábamos observando y se vieron diferencias significativas. Por ejemplo, la fatiga fue muy frecuente con el tipo Omicron y alfa y el no mutado. Utilizando técnicas de aprendizaje automático, tomamos algunos pacientes y los agrupamos en clústeres de síntomas. Se ve a izquierda y a derecha pueden ver los factores que nos ayudaron a agruparlos. Fatiga, disnea, mialgia fueron los principales. Y aquí ven ustedes un mejor diagrama de los diferentes clústeres, donde el clúster mayor sería el 5, artralgia, mialgia, y luego tuvimos otros como fatiga en el clúster 2, el clúster 1, fatiga, disnea, etcétera. A la derecha, ustedes pueden ver los síntomas y pueden ver los sitios abajo. Entonces, por ejemplo, en San Diego, 71% tenían síntomas bastante difusos. En Río, 53% de sus pacientes tenían más probabilidades de caer en el clúster 5, que repito que fue artralgia, mialgia y otros síntomas. Londres y Montreal, en general en los clústeres 1, 2 y 4, con mucha fatiga y disnea. Y lo que ustedes pueden ver aquí es una enorme complejidad en términos de los síntomas que declaran los individuos en los diferentes clústeres de síntomas, pero también en las diferentes regiones del mundo. Cuando nosotros organizamos esto como diagramas core, comienzan a ver la verdadera complejidad de COVID prolongado. En A tienen los diferentes clústeres de síntomas a izquierda y luego tienen los síntomas a derecha. Y las líneas entre medio dependen, el grosor les dice cuán fuertes son las asociaciones. Por ejemplo, fatiga fue muy común en los clústeres 2, 3 y 6, mialgia en el 5, etc. En B, ustedes ven los sitios en relación con los clústeres de síntomas y repito que hubo una enorme complejidad y heterogeneidad. San Diego tenía más bien clúster 6, Río, clúster 5, etc. Y se puede ver, mirando los sitios y los síntomas, ven
la complejidad enorme. Y cuando nosotros juntamos todo esto en un diagrama único, vemos los síntomas y los clústeres de síntomas en los diferentes sitios y vemos una enorme heterogeneidad. Y lo que esto nos está diciendo, a medida que nosotros tratamos de desarrollar terapéuticas que sean realmente personalizadas, se hace muy difícil si nosotros evaluamos por los síntomas o por áreas geográficas o por clústeres de síntomas, simplemente por la variabilidad. Hay un enorme sesgo también cuando recabamos estos datos, tanto en términos de sesgos de los pacientes, de los médicos, cómo registran todo, etcétera. Esta es una de las principales razones por las cuales pasamos al lado de la proteómica para ver la biología del COVID prolongado, para ver si podíamos comprender cómo podemos tener medicina personalizada. Entonces, apuntamos a la proteómica, hicimos proteómica selectiva, donde necesitamos solamente 10 microlitros de plasma o de suero y podemos medir 5.400 proteínas en plasma y con metodologías muy sensibles y específicas se estima que en un momento dado tenemos 12.000 proteínas en nuestro plasma, o sea que poder medir 5.400 prácticamente estamos midiendo la mitad del proteoma. Entonces, cuando nosotros observamos las diferentes proteínas que se expresan, hay muchas. Yo sé que esto es difícil de mirar porque letra chiquita y muchos datos, pero de última, lo que quería destacar es que todas estas diferentes proteínas tienen diferentes funciones y nos están diciendo qué es lo que está pasando en esa persona. Tiene que ver con la función inmunitaria del sistema nervioso central, ciclo celular, actividad de las mitocondrias, estabilidad de la membrana, etcétera, etcétera, y todo pasa al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros medimos 5.400 proteínas y tenemos miles que están cambiando, ¿cómo analizamos estos datos? Bueno, en nuestro laboratorio tomamos estos datos y tenemos los pipelines. Aquí tenemos, los integramos en un metaanálisis que nos da algunos de los mejores datos granulares y también utilizamos el aprendizaje automático y una cosa, también vimos las historias narrativas. La gente no se da cuenta, pero cuando uno hace un informe radiológico, narrativo de la clínica sin darnos cuenta, uno enfatiza ciertas frases, ciertos términos y al utilizar técnicas de aprendizaje automático sofisticadas, podemos separar el tipo de mensajes que suceden y qué es lo que se enfatiza para mirarlo muy rápidamente. O sea que eso nos permite compararlo con los otros datos para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas con exactitud. Para darles una idea, cuando miramos el proteoma, lo primero que tenemos que hacer arriba a izquierda es asegurarnos que cumple con las normas de calidad. O sea que los niveles de expresión medios no deberían cambiar, pero la varianza sí. Y eso es lo que vemos en A, arriba a izquierda. En el medio ven la media y la media sí cambia, la media sube. Entonces, en cualquier etapa de la enfermedad, un 70% de las proteínas suben y otra y 30% baja. Arriba, a derecha, allí ven los tres clústeres. Tenemos voluntarios sanos y luego los COVID prolongado positivos y negativos. Y cada vez que se ve, bueno, azul es que baja y rojo es que sube. Y si ven los patrones de color en los controles sanos, comparando los LC positivos y los LC negativos, ven que los grupos son diferentes. Una de las cosas que encontramos que es muy importante es que los de COVID prolongado o negativos tenían una firma proteómica y eso se acerca a los pacientes con COVID normales. Y de manera que la proteoma dicta una resolución simple y podemos compararlo con los síntomas que la gente está sufriendo. Cuando miramos los datos son muy complicados y tenemos que entrar en las redes neuronales, que es una forma muy complicada del aprendizaje automático. Y abajo, a derecha, ustedes ven tres grupos, el azul abajo, que son los controles sanos.
A izquierda ven los LC positivos y a derecha los LC negativos. Y ustedes pueden ver cómo los pacientes se separan muy bien, pero se necesita para hacer esta distinción un proceso sofisticado. Lo que hemos aprendido a hacer una deconvolución de estas proteínas para entender cuáles son los tipos involucrados, encontramos que las células CD4 en particular están muy bien representadas y están desreguladas, no están funcionando normalmente. También vimos que las células CD8 tampoco no están presentes en grandes cantidades basado en la expresión proteica, y esto refleja lo que ya sabemos, que las células CD8 se agotan luego de una infección de COVID. Y si ustedes miran abajo a la izquierda, ven los colores. El grupo de arriba son los LC positivos, el del medio LC negativos, y abajo están los controles sanos. Y esas son las proteínas, muestra la evolución de las proteínas y ven que los patrones son muy diferentes. Y acá también, rojo es que las proteínas suben, azul que las proteínas bajan, y se ven diferencias significativas. También podemos ver todas las proteínas y comprender todos los subtipos, y ven ustedes allí las células de médula ósea, eso nos sorprende, pero también vemos células de pulmón, también y neuronales involucradas. Podemos hacer un enriquecimiento funcional global para comprender un poco más qué es lo que está pasando, y viendo los procesos biológicos a derecha ven muchas vías por las cuales el ATP y ADH intervienen, y esto, NADH, y esto nos dice que hay una deficiencia relativa de ATP en los pacientes con COVID prolongado. Y tratamos de correlacionar esto con la fatiga porque pensamos que tenía sentido, pero no tenía una tan buena correlación con fatiga, pero sí con pérdida del olfato y el gusto. Y uno puede ver en la literatura que algunas de las células más metabólicamente activas son las que hacen traducción de señales y están en la orofaringe y en nasofaringe, o sea que todo esto muestra que tiene sentido. Hacemos análisis de las vías globales y enriquecimiento de las vías para comprender un poco más los procesos que están teniendo lugar. Abajo, a izquierda, ustedes pueden ver una serie de vías neurológicas, pero también traducción del gusto. Bueno, ven ustedes las cascadas junto con las vías de señalización de JAK-STAT que van a ser muy importantes. Y nuevamente las vías se muestran del lado derecho y cómo están representadas. De última, después de mirar todos los datos, logramos encontrar los 13 vías biológicas más importantes que se ven alteradas en los pacientes con COVID prolongado. Estos son los 3 diagramas core, y aquí tenemos 7 clústeres. Bueno, estamos utilizando una población reducida de 1.268. Y ustedes ven que la misma heterogeneidad ocurre a izquierda en los diferentes sitios. Aparentemente hay diferentes asociaciones con diferentes clústeres de síntomas. En B, ustedes ven 13 vías, comenzando con interferón gamma, rechazo de aloinjerto, complemento, CRAS, apoptosis, interferón alfa, TNF, IL-2, señal ROS, MT, coagulación, IL-6 y angiogénesis. Estas 13 vías están muy altamente representadas en todas las áreas geográficas, pese a la heterogeneidad de los síntomas. Y en C, ustedes ven que esas 13 vías también son sumamente representativas, están muy representadas en todos los clústeres. O sea que esto es un hallazgo de suma importancia para nosotros, porque estas 13 vías son activas en los pacientes con COVID prolongado positivo y mucho menos en los de COVID prolongado largo que también tuvieron infección con SARS-CoV. Y están asociados en todas las áreas geográficas y con todos esos clústeres de síntomas. Entonces, con estos datos, volvemos a
pipelines de inteligencia artificial, tenemos la biblioteca de proteoma y la biblioteca de fármacos. Se ha desarrollado mucho, entonces nosotros sabemos que estos fármacos son relativamente seguros, y luego hay medicamentos huérfanos que no se sabe bien para qué pueden servir, y los que se pueden utilizar se pueden probar con COVID prolongado. Y esto ha acelerado la terapéutica para reducir drásticamente los costos. Utilizando estos datos, utilizando estas dos bibliotecas de proteoma y de fármaco, podemos descubrir drogas para enfermedades existentes y a la inversa. Hay dos fármacos que tienen una alta probabilidad de ayudar a los pacientes que tienen COVID prolongado al hacer un knockout de muchas de esas 13 vías que están alteradas en todas las áreas geográficas que vimos y en todos los clusters. Entonces, quería volver. Aquí hay algunos diagramas de las vías que descubrimos, y ustedes pueden ver con el tiempo que algunos bajan, como interferón alfa, interferón gamma, y las especies que van disminuyendo con el tiempo, que indica que el paciente está mejorando, pero algunos se quedan iguales, como TNF, que es lo mismo que IL-6, IL-2, en complemento. Hay un componente autoinmune intenso, y luego en la coagulación aumenta más que bajar con el tiempo. Entonces, estas son las vías de importancia que observamos. Y pongo algunas flechas de cómo están correlacionados. Y eso está un poco simplificado, pero no da una idea. Cuando la interferón se activa, por ejemplo, se activa el TNF activa IL-2 y complemento, etcétera, etcétera. Y ven cómo todos interactúan. O sea, aún es más complejo, pero nos da por lo menos una idea. Y de última, al final tenemos activación de las plaquetas, desregulación de las células CD4, alteraciones de la señalización ROS y coagulación. Entonces, una de las cosas que logramos determinar o descubrir que podría ser de utilidad con los pacientes con COVID prolongado, bueno, todos los síntomas de clúster son el JAK, el inhibidor, y que también se conoce como Rinvoq. Esto es una droga que se utiliza en artritis fundamentalmente, en áreas de reumatología, el upadacitinib, que tiene una importante actividad sobre IL-6 y IL-2, que le mostraba en el eje largo, y también se ve bastante actividad en las vías de TNF y de interferón. Y si ustedes miran estas vías y ven cómo están interrelacionadas y ven cómo interfiere en las vías, nos dice que tenemos una alta probabilidad de mejorar a los que tienen COVID prolongado. Ahora, si nosotros fuéramos a agregar otra droga, tal vez ayudaría más, como el clopidogrel, el inhibidor plaquetario. Les voy a mostrar otro ejemplo. De manera que tenemos las mismas vías. La pirfenidona, que se utiliza en el mundo respiratorio para la enfermedad intersticial pulmonar, y ven ustedes allí en el eje que es un fuerte antagonista del TNF y IL-6 y un antagonista más débil de las vías del interferón y de la señalización de ROS. También, si fuéramos a agregar clopidogrel, el clopidogrel es un ejemplo porque estarían inhibidas la activación de las plaquetas. Entonces, tenemos dos fármacos que pensamos que podrían funcionar. Entonces, encontramos con un estudio fase 3, doble ciego, controlado con placebo, con una plataforma multiarmada, con Brasil, Canadá, Italia, África y Estados Unidos. 5 continentes, 4 continentes. Utilizamos, entonces, estudios de plataforma. Si ustedes no conocen los estudios de plataforma, les dan una enorme flexibilidad. Se utilizaron mucho en COVID, cuando todos estaban tratando de encontrar terapias rápidamente. Permiten que haya multibrazos, cada uno con su propio placebo, y se hace un análisis provisorio a medida que uno va avanzando por el estudio, que le permite cambiar las cosas. Entonces, un estudio tradicional tendrían un fármaco más placebo y la respuesta es sí o no al final, pero aquí ustedes van teniendo respuestas todo a lo largo del
estudio. Y si ustedes ven que las cosas no van en la dirección apropiada, pueden interrumpir, cambiar de droga, agregar una, sacar otra. O sea, les da una enorme flexibilidad para el estudio. Si ustedes quieren, esto está registrado en clinicalstudies.gov con ese número NST 069, etcétera, etcétera, etcétera. Están tramitando las aprobaciones en Sudamérica, en Europa, etcétera. Este es un abordaje donde hay diferentes intervenciones, diferentes análisis provisorios, se puede cambiar las cosas a medida como va pasando. Hay que ir a las autoridades regulatorias, pero bajo un paraguas nos da una gran flexibilidad. Entonces, el objetivo principal es evaluar la eficacia de tal fármaco para mejorar la gravedad de los síntomas en participantes con COVID prolongado, y utilizamos el cuestionario de la carga de los síntomas, el SBQ, que fue validado en un estudio que ya va a publicarse un segundo trabajo validándolo, y luego se estudió la ansiedad, la depresión, calidad de vida, entre otras cosas, y también evaluación de los biomarcadores. Hemos descubierto un grupo de proteínas que son específicos para el COVID prolongado y hemos creado un test con Thermo Fisher, y vamos a ver esos marcadores porque deberían mejorar con nuestro tratamiento si son los correctos. También estamos haciendo una evaluación de ómicas completo, metabolómicas, secuencia del genoma completo, etcétera. Entonces, queremos entender que si un paciente no responde al fármaco, queremos saber si es que no tuvo el efecto biológico o tal vez ese paciente tiene una variante genética por la cual nunca hubieran respondido por razones genéticas. Ese es el tipo de cosas que podemos dilucidar. De manera que se está haciendo un ensayo con este tipo de evaluaciones porque es el santo grial de los estudios el poder hacerlo. Para ver rápidamente qué es lo que hemos hecho. Cuando comenzamos, el plan era ver los datos demográficos y clínicos de los pacientes. Lo hicimos en Canadá, Brasil, Estados Unidos, África. Tomamos muestras biológicas para evaluarlos con las ómicas, haciendo analítica sofisticada con aprendizaje automático e inteligencia artificial, y en base a eso identificar fármacos sin pasar a los ensayos clínicos. Una vez que logramos lograr con los colaboradores, entonces tratamos de optimizarlo. Un año y medio después de haber comenzado, enrolamos en 5 sitios, en 3 continentes. Tomamos sangre de un gran número de estos pacientes. Tuvimos datos y a través de la analítica tratamos de identificar todas las principales vías y parecían ser las más importantes, y basado en eso, utilizando las pipelines, estudiamos las drogas que ya tienen un perfil de seguridad porque se usan clínicamente, y para hacer un estudio fase 3, y eso ya se está haciendo en 4 continentes, y esperamos poder registrar al primer paciente el mes que viene, y esperamos hacer el análisis interino para fin de año. Si estos fármacos funcionan, entonces haremos una aplicación para estos fármacos, y si pensamos que es insuficiente, tendremos la opción de ver otra medicación. Yo utilicé los inhibidores plaquetarios como ejemplo, porque en este momento estamos viendo la posibilidad de utilizar estos inhibidores plaquetarios que pueden incidir en el microbioma intestinal, y tenemos luego otras opciones que estamos estudiando, incluyendo nuevas vacunas que pueden ayudar en la persistencia viral. Con esto entonces me detengo. Bueno, esto fue posible por la
excelente colaboración en el mundo, en Sudamérica, Brasil. Fue fabuloso. María Pía ha ayudado a impulsar esto, una maravillosa colaboradora. Ha sido una excelente colaboración para todos. Esperemos poder ayudar a la gente que tiene COVID prolongado dentro de poco. Con esto me detengo entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doug. Muchas gracias, Doug. Mariana, no sé si quieres comenzar. Tengo algunas anotaciones. Quisiera pedir posible volver a la presentación que muestre el efecto de las drogas en los proteomas específicos, los fármacos específicos en las tablas, antes, los que tienen coagulación, antes. Almost the only one that is increasing. What does it mean? ¿Qué significa que ese que es el único que aumenta? No entré mucho en los aspectos específicos, pero las anomalías de la coagulación, además de la activación plaquetaria importante, una vez que, bueno, y otra cosa que no mostré en ese contexto es que hay una alta probabilidad de NATs, de los NETs, los neutrófilos extracelulares, y todo esto seguramente contribuya a que haya microcoágulos. Y hay una cierta evidencia, viendo la distribución de los amiloides, que si esto pasan en los pequeños capilares, entonces hasta cierto punto pueden tener que ver con el proceso de angiogénesis, pero parecen ser muy representativos. Nosotros pensamos que tal vez si utilizamos una droga que inhiba las plaquetas, si lo agregamos, eso podría ayudar. Pero por razones de tiempo en esta presentación no le mostré todos los detalles sobre estas anomalías. Muchas gracias, Doug, por la explicación. Porque los patrones son diferentes. Como decías, la mayoría de ellos están aumentando o están arriba en el primer año. Y esto probablemente sería el mejor momento para ofrecer esos ensayos clínicos, esas medicaciones durante un año a los voluntarios. Eso es diferente de todo el resto de los patrones de coagulación que van aumentando con los años. Probablemente en nuestra rutina diaria clínica veremos pacientes con microcoágulos vinculados a COVID prolongado y ni siquiera nos damos cuenta. Sí, esperamos que las dos medicaciones, si bloquean las vías hacia arriba, upstream, eso va a mejorar también hacia abajo, downstream, pero no lo sabremos hasta que hagamos el análisis provisorio. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy detallada. Es prácticamente como de ciencia ficción para nosotros. En nuestra institución no tenemos ni idea de la cantidad de trabajo y de toda la gente que participa y de todo el material, los procedimientos en los que se está trabajando. Y prácticamente ya con la publicación lista. Sí, dentro de muy poquito. Entonces, la otra pregunta es el mejor momento entonces para ofrecer esos ensayos clínicos sería el primer año, ¿no? De post-COVID. Sí. Entonces, si ustedes miran nuevamente esas gráficas, algunas suben, otros persistieron. Lo que vamos a tratar de hacer es recuperar a la gente en el primer año, donde sus vías aparentemente están colectivamente en su peor momento. Si no logramos juntar demasiada gente, tal vez lo prolonguemos.
Pero sí, la idea es hacerlo en el primer año. ¿Piensas que sería, que habría un tema allí, por ejemplo, como que en el 2025 sería un momento difícil para reclutar a esa gente? Porque ahora estamos viendo menos pacientes que consultan cuando tienen síntomas tipo gripales. ¿Piensas que tal vez sea más difícil llegar al número? Sí, posiblemente, pero estamos preparados para eso si llegara a ocurrir. La manera como nosotros lo encaramos es que hacemos un cálculo de las muestras estadísticos, fuimos a los diferentes sitios que estaban, centros que tenían interés en participar y le preguntábamos cuántos pacientes estaban viendo, cuántos tenían una lista de espera, etcétera. Y según los números que nos devolvieron, y también estamos viendo lugar para a los pacientes que abandonan, teniéndose en cuenta, pensamos que vamos a estar cerca. Y si no, podemos prolongar el periodo, tenemos esas opciones. Y eso es una de las buenas cosas de los ensayos plataforma, porque bajo un paraguas uno puede hacer los cambios necesarios. Por supuesto que hay que aprobarlos, hay que ser transparentes, hay que ser seguros, pero podemos hacer cambios en los estudios a medida que avanzamos, según lo que sea necesario. Hola, realmente impresionante. La presentación estuvo muy buena. Como decía María Pía, parece de ciencia ficción poder ver el enorme desarrollo que ha tenido la investigación que vienen realizando y la que planean y la que están efectuando a través de este estudio. Que por lo que entendí, esperan tener resultados inclusive para este año. Y que, según entendimos, tienen dos fármacos actualmente que están en estudio, la bifenidona y el upadacitinib, si entiendo bien, versus placebo. Esos estudios ya lo están llevando a cabo, por lo que, por lo que entendemos, bajo este paraguas de esta plataforma que permite además algunos cambios según los resultados. Otra cosa que realmente me parece llamativo y destacable por algunas dificultades que tenemos en la interpretación muchas veces de los síntomas post-COVID es que además van a medir no solo algunos de los síntomas más clásicos, sino también la parte de ansiedad, de depresión, bueno, y también lo de la 6 minutos de caminata para ver un poco cómo eso va resultando con la administración de los fármacos. Entiendo que la idea de ustedes es poder tener datos sobre la medicación, inclusive para el fin de este año. ¿Es así? ¿Interpretamos bien? So we hope to start enrolling Bueno, patients next month. esperamos empezar a registrar pacientes el mes que viene. Y según los números que nos han dado de los diferentes centros individuales, pensamos que el primer análisis intermedio lo podemos tener para diciembre del 2025. Tratamos a los pacientes 3 meses y les hacemos un seguimiento 6 meses. Y después de eso hacemos el análisis intermedio. De manera que esperamos que si no es para principios del 2026, es para fines del 2025. Tú ya mencionaste, una cosa que quiero agregar es que no hay ninguna manera perfecta de evaluar a todos los pacientes porque hay tanta heterogeneidad de los síntomas y soy consciente, me lo dicen constantemente. Entonces, una cosa que hacemos es lo que yo veo que es la única escala validada SBQ, que ya ha sido validada 2 veces porque está por salir un nuevo estudio, junto con todos estos otros factores y de hecho evaluamos algunos de esos inicialmente y las escalas de depresión y de ansiedad estaban elevadas en los pacientes con COVID prolongado. Lo otro que estamos haciendo es los biomarcadores. Tenemos un componente subjetivo fuerte, pero también un objetivo, algo que se puede medir y podemos incorporar eso en nuestro análisis también. Sin lugar a dudas, las dos debilidades más grandes que tenemos quienes hacemos clínica y manejamos estos pacientes es lo de poder contar con biomarcadores y lo de contar con tratamientos. Realmente son las dos llaves que uno diría, bueno, en el long COVID son las enormes dificultades que tenemos y la verdad es que es maravilloso poder ver cómo se plantean y cómo se viene avanzando de manera tan importante en poder
justamente en estos dos aspectos, hacer lo que sería una revolución para el manejo de esta patología y probablemente también pensando en cómo de alguna manera encaramos la solución de algunas, pero realmente felicitar y destacar el trabajo y sobre todo darle el lugar que puede tener esto en el manejo de las personas, porque claramente una de las dificultades, inclusive para el diagnóstico, es a veces pensar que no tenemos terapéutica y la verdad que contar con biomarcadores y con posibilidades de respuestas terapéuticas que habrá que ver entonces para principios del año próximo cómo resultan. Así que desde ya muchas gracias. Quería pedirle a la gente que está conectada que recuerden que pueden hacer preguntas alzando la mano, pidiendo la palabra o a través del chat, dado que contamos con esta posibilidad realmente de poder preguntarle directamente a la gente que está trabajando en el tema. Los invitamos nuevamente a participar activamente. If I may, one thing that this has taught us A ver, una cosa que esto nos enseñó when something like es this comes que forward, cuando we really need aparece a algo global así, health realmente approach. necesitamos un We're enfoque de fortunate in salud that we have mundial. great Tenemos funding la suerte de from Schmidt tener Foundation, muy buenos Schmidt fondos Initiative for de la COVID, Fundación and that's allowed Schmidt, us de to not la just do the work, but to be able to iniciativa reach out de la into Fundación more Schmidt para el geographically COVID wide prolongado, array. y eso nos permite hacerlo There's no también en question una that amplia some of extensión the low-income geográfica. Es countries are indudable suffering que from a algunos higher países de burden of bajos disease ingresos for tienen many una mayor reasons that we're carga de la aware of. enfermedad por muchas So being razones able que to work with conocemos. different Entonces, el countries of poder different trabajar continents, con different diferentes conditions, países, is diferentes absolutely continentes, imperative as diferentes you approach these condiciones, es things. absolutamente And I imperativo think the reason para abordar esto. Y yo we have been creo que la able razón por la to make cual some nosotros progress hemos is podido there's really hacer three things. avances There's the es porque hay technology tres component, which cosas. is Está available el now. componente It's expensive tecnológico que though, está disponible, but pero que es luckily we've been able to caro, get the pero funding. por suerte There's the logramos conseguir los cooperation of all the fondos. different Luego, la sites that have been cooperación de involved. todos los diferentes centros involucrados y And this global approach este to the problem is enfoque absolutely mundial al problema imperative. es absolutamente And the imperativo, enthusiasm that we've had y el from everybody entusiasmo que hemos trying to visto tackle en this. So todos it's los really been involucrados a para group lidiar con esto. O sea que ha approach, sido un and we've been very enfoque de fortunate to be grupo able y hemos to all tenido of us to la be involved. enorme fortuna de poder participar todos. Yes, yes. And it's interesting because Sí, sí, y es sites with interesante so porque interest and about the group, we el also grupo, además de estar todos we muy were able interesados en el to grupo, show también the differences logramos between the demostrar regions la because diferencia entre las we know regiones, that this kind porque of things happen sabemos with que este other tipo de cosas diseases. pasan We con face otras the enfermedades. pandemic at the same time. Pasamos por la pandemia de COVID al mismo When tiempo, they hit pero hard aún así every hubo country, we know that diferencias. we have Golpearon differences golpeó fuerte a los diferentes países, pero sabemos que hubo diferencias por los sistemas we de were salud, able to etcétera. see how Pero the logramos ver symptoms were different cómo between those regions. diferían los Sometimes síntomas entre las about regiones the y answer algunas to veces drugs and o to cómo respondían a different los tubes. fármacos y It's al really, manejo. really a huge work and a Ha really sido, discovery for realmente us un gran since descubrimiento we para started with the nosotros COVID pandemic desde and que since we empezamos con started la with the pandemia long de COVID COVID investigation y desde and que se research. comenzaron a hacer los Yeah. estudios y la investigación con COVID prolongado. Sí. Yeah, if you think of just the amount of Sí, immune si uno priming piensa that goes simplemente on in various como cuánto geographical areas, priming inmunitario que ocurre en working las in Africa diferentes where there's áreas a high level of geográficas, trabajando HIV, en África in donde hay areas where mucho there were these VIH, yellow en fever áreas areas donde where había there's fiebre monkeypox amarilla, outbreaks, donde and hay then take into la account viruela, the está different la viruela vaccines that del were being mono, y used viendo las in diferentes, considerando las Brazil diferentes versus vacunas North que se America utilizaron en versus Brasil, Africa. comparándolo con América del There Norte, was such comparando a con large degree África, of different hubo immune priming. In some una ways, it's not surprising diferencias that there's tan grandes, tremendous pero de alguna manera heterogeneity no on a global sorprende que level. haya una But what's tremenda important to heterogeneidad a understand is nivel there's also mundial. Pero es things that are importante similar. comprender que And what también hay we have to cosas que son understand are the similares. things that are Y lo que similar, tenemos que that entender de a las cosas que simple son oral medication similares es que might be la able to help medicación oral globally. sencilla podría ayudar a nivel mundial. Yes, and also Sí, remember that sí, y long también COVID is recordar que el still COVID like under, prolongado I don't know how to say in todavía, English, but it's no sé cómo decirlo en inglés, invisibilizada.
pero no está visibilizado. Está invisibilizado a los ojos de los médicos o de la gente del personal de salud y de los pacientes, porque todavía estamos frente a una enfermedad que está un poco descuidada desde el principio, porque la gente no sabía que existía, los médicos, el personal de enfermería, la gente que recibía a esos pacientes ni siquiera eran conscientes de que algo así existiera y por lo tanto no se hacían los diagnósticos ni se trataba a los pacientes. Hace poco tuvimos un gran congreso aquí en Río con el Ministerio de Salud de Brasil y la gente que está trabajando, estudiando COVID, y también tuvimos la participación de pacientes y de familias de pacientes con COVID prolongado y de familias que perdieron parientes y que plantean este tema, que a la gente no se le reconoce que los síntomas que refieren son verdaderos y que se los trata como si fueran locos. Y también personalmente, yo pienso que la gente en nuestro entorno no quiere hablar de COVID prolongado ya, porque es como que quedar un poco traumatizados o estar cansados, pero nosotros también estamos cansados de muchas cosas y de muchas enfermedades. Pero si no lo mencionamos, si no lo estudiamos y no protegeremos a nuestros pacientes, porque es algo que hay que enfrentar. Es difícil porque la enfermedad específica es diferente del resto de las enfermedades, es un poco traumatizante, pero hay que encararlo. De manera que es un enorme trabajo el que ustedes están haciendo, el que está haciendo todo el grupo. Y tú eres nuestro piloto, nuestro guía en la investigación. Muchísimas gracias, Doug, por los aportes. Bueno, sí, por el cuidado tan especial que le has dado a esto. You're too kind. Eso es demasiado buena. No, es que es total. Sí, somos buenas. Con Mariana, Elisa. Sí, Realmente es así. nos encanta Es que lo que realmente es haces. así, ¿no? Creo que gran parte de esta negación que mencionaba María Pía, en parte por el agotamiento que produjo el COVID, que fue muy agobiante para muchas personas, pero no tener respuestas para darle a la gente también hace que muchas veces uno haya una tendencia a negar las cosas o a invisibilizarlas, porque como nos cuesta poder afrontarlas, porque no tenemos buenas respuestas para dar desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista terapéutico. Por eso es que yo mencionaba hoy que en realidad esta presentación es revolucionaria, porque es revolucionaria en cómo uno puede encarar realmente este sufrimiento de muchas personas, que incluso esta invisibilización aumenta el sufrimiento de la gente, digamos, ¿no? Y el no poder darle una confirmación, una terapéutica, más aún. Pero esta invisibilización y este agotamiento que desde el punto de vista de los centros asistenciales y de la personal de salud tenemos respecto al tema, por lo que implicó el COVID y por lo que implica no poder dar una respuesta clara, sin lugar a dudas, poder contar con herramientas diagnósticas y terapéuticas va a ser un cambio muy importante para la salud de mucha gente, y por eso me sumo a las gracias y a las felicitaciones que decía María Pía. Realmente fue un placer contar con tu presencia hoy acá. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, Elisa, ¿quieres decir algo? Sí, no, simplemente recordarles a todos los nuevos participantes del programa y a los que ya estaban antes, en los años anteriores, que grabamos esta sesión y está disponible en los próximos días, queda disponible en nuestro canal de YouTube, en ECO Uruguay. Buscan ECO Uruguay en YouTube y van a encontrar esta grabación y todas las anteriores.
En el chat tienen un enlace donde les agradecemos completar una brevísima encuesta y ya mismo confirmamos, les recordamos el calendario del resto del año. La próxima sesión es el 12 de mayo, donde vamos a estar discutiendo un caso clínico de incapacidad laboral. Así que nos vemos ese día en el mismo enlace. Muchas gracias al doctor Fraser, Mariana, María Pía, muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos el 12 de mayo. Thank you, Doug. Thank you all. Gracias a todos.